Vamos a realizar algunos ejercicios relacionados con esta nueva herramienta que estamos analizando, que es la transformada de Fourier. La transformada de Fourier nos va a permitir hacer un análisis de las señales continuas o secuencias discretas en el dominio de la frecuencia. Y hemos de ir encontrándonos con algunas simplificaciones en los cálculos cuando se hace este tipo de análisis en el dominio de la frecuencia. En particular nos va a interesar justamente algo relacionado con el capítulo 2 que realizamos la convolución de señales para determinar la salida de un sistema LTI en el... Espérenme un segundo. Espérenme un segundo. Bien, entonces vamos a iniciar con un ejercicio que nos va a servir para el análisis del tema de muestreo de señales continuas y discretas, que es un tren de impulsos periódico continuo. Entonces, este tren de impulsos periódico continuo que lo vamos a encontrar en el ejemplo 4.8 del libro de Oppenheim. Es un conjunto de impulsos en el dominio del tiempo que son periódicos. Tenemos un impulso aquí y aparece otro impulso después de un cierto periodo T mayúsculo, otro impulso por acá y así. Igual en la parte negativa del tiempo. Entonces, este tipo de señal se conoce como tren de impulsos periódico. Este tren de impulsos periódicos está caracterizado, aquí es x de t, está caracterizado con la siguiente función matemática. Es el sumatorio de impulsos para todo valor de k, que es de menos infinito a más infinito, de t menos k t mayúscula. Entonces, ustedes pueden observar que justamente el valor de k es lo que me está dando 1, un t, 2t, 3t aquí. De menos infinito a más infinito, justamente está aquí en el gráfico diciendo que esta señal es periódica para todo intervalo de tiempo. Entonces lo que nosotros queremos es calcular el espectro de esta señal. Y para calcular el espectro de esta señal vamos a utilizar esa ecuación que vimos en la clase anterior, que cuando tenemos los coeficientes espectrales de la señal, nosotros simplemente tenemos que multiplicarlos por 2pi y ese valor colocarlo en impulsos que se encuentran ubicados en múltiplos enteros de la frecuencia de la señal. Entonces, vean que esta señal nos está dando cuál es el periodo y con este periodo t nosotros podemos determinar cuál es la frecuencia fundamental, que es el omega sub 0, 2pi sobre t. Entonces ya tenemos la frecuencia fundamental de este sistema. Los coeficientes espectrales A sub k de esta señal, de este tren de impulsos periódicos, los calculamos con esa ecuación de análisis de la serie de Fourier, que era 1 sobre periodo integral de menos t medios hasta t medios de la señal que queremos evaluar. Noten que al evaluar desde menos t medios a t medios, que es este intervalo, en ese intervalo yo lo que tengo es un único impulso, que es la señal que estoy colocando aquí, por e a la menos j k omega sub 0 t de t. Al realizar este integral, recuerden que aquí dentro de la integral aplicamos esa propiedad de que cuando una señal se multiplica por un impulso es igual a la señal evaluada en 0 veces el impulso. Entonces, si la señal la evaluamos en 0, todo este exponente vale 0, e a la 0 va a valer 1 y voy a tener la integral de un impulso y como ya hemos visto antes, la integral del impulso es igual a 1. Entonces, lo que vamos a tener aquí es como resultado 1 sobre t. Es una constante de estos coeficientes espectrales. Entonces, como ya tenemos los coeficientes espectrales, aplicamos la ecuación que vimos con ustedes en la clase anterior para, a partir de esos coeficientes espectrales, encontrar el espectro de la señal o la transformada de Fourier. Entonces, esa señal que es x de j omega, que ya nuestra transformada de Fourier, dado que tenemos ya los coeficientes espectrales para todo valor de k, es 2pi veces los coeficientes espectrales. Ustedes pueden ver que esos coeficientes espectrales son constantes e iguales a t, multiplicado por un tren de impulsos ubicado, como ustedes pueden observar, en múltiplos enteros de la frecuencia de muestreo. Y esta frecuencia, perdón, en múltiplos enteros de la frecuencia fundamental, que es este omega sub 0 que lo hemos determinado aquí.
Entonces, en el dominio del tiempo tenemos un tren de impulsos periódico. Y en el dominio de la frecuencia, si hacemos aquí el gráfico, en el dominio de la frecuencia omega, vamos a tener impulsos que van a tener este tipo de amplitud, que es 2pi sobre t, ubicados en múltiplos enteros de esta frecuencia fundamental. Entonces, vamos a tener un impulso aquí con un área 2pi sobre t. El siguiente impulso va a estar por acá en omega sub 0. Este sería el valor de k igual a 1. Con la misma amplitud tendríamos por acá otro impulso en 2 omega sub 0. Por acá otro impulso en 3 omega sub 0. Igual para las frecuencias negativas. Menos omega sub 0. Menos 2 omega sub 0. Y menos 3 omega sub 0. Entonces, el espectro de esta señal tiene el mismo formato que la señal en el tiempo. La señal en el tiempo es un tren de impulsos periódico y en frecuencia su espectro también es un tren de impulsos periódico. Y este resultado lo vamos a utilizar más adelante cuando analicemos la parte correspondiente al muestreo de una señal continua. Y va a aparecer por ahí el teorema de Nyquist. Entonces, esta es la ecuación que nosotros trabajamos en clase cuando estábamos analizando la transformada de Fourier de una señal que es continua. Si ya tenemos los coeficientes espectrales, simplemente es colocar esos coeficientes multiplicados por 2pi en múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. Otra de las propiedades que vimos con ustedes es la propiedad de linealidad y la propiedad de desplazamiento temporal. Entonces, la propiedad de linealidad decía que si yo tengo la suma de varias señales a la entrada de la transformada, lo que tengo a la salida es la suma de las transformadas a cada una de esas entradas individuales. La propiedad de desplazamiento decía que cuando la señal es desplazada en el dominio del tiempo, lo que va a suceder con su espectro es que tiene un cambio de fase, que se plasma en la ecuación como que es multiplicado por una exponencial con una fase que es proporcional a ese desplazamiento. Entonces vamos a hacer un ejemplo correspondiente a esas dos propiedades. Es el ejemplo 4.9. En este ejemplo tenemos la siguiente señal que nosotros queremos calcular su espectro. La señal en el tiempo, aquí tiene instante 1, instante 2, instante 3, aquí está el instante 4, aquí tiene una altura de 1 y aquí tiene una altura de 1.5, es la señal x de t. Queremos encontrar de esta señal su transformada de Fourier o su espectro. Recuerden que transformada de Fourier o espectro es exactamente lo mismo, que sería la función x de j omega. Recordemos que este omega es justamente la indicación de que es una función de omega minúsculo, que es nuestra etiqueta de la frecuencia. Y este j es una indicación de que por lo general este resultado es un número complejo. Existen notaciones donde ustedes van a encontrar x de omega simplemente, o bien x de f cuando la frecuencia es medida en hercios. Este omega es la frecuencia en radianes por segundo, la frecuencia angular. Entonces aquí vamos a aplicar nosotros dos propiedades, propiedad de desplazamiento y propiedad de linealidad. Entonces, si nosotros descomponemos esta señal en la suma de dos señales que las vamos a escribir aquí, vamos a aplicar la propiedad de linealidad. Coloquemos aquí 0, 0. Y si tenemos aquí un pulso rectangular que va desde menos un medio hasta más un medio con amplitud 1, a esta señal le vamos a detectar como x sub 1 de t. Y por acá tenemos una señal que va desde menos 3 medios o 1.5 hasta 3 medios con amplitud de 1. Y esto lo vamos a llamar x sub 2 de t. Entonces, noten que si yo hago la suma de x sub 1 con x sub 2, si sumo estas dos señales, voy a tener una señal similar a la que yo quiero analizar. Sin embargo, ustedes pueden observar que esa va a estar centrada en torno a 0 y esta señal de aquí tiene un desplazamiento, como ustedes pueden observar, que es de 2.5 instantes de tiempo hacia la derecha. Entonces, esta señal también tiene que ser desplazada hacia la derecha 2.5 y esta también tiene que ser desplazada hacia la derecha 2.5. Otra de las cosas que hay que observar es que si nosotros hacemos la suma de estas señales, aquí vamos a tener 1 más 1, 2.
pero aquí la amplitud máxima es 1.5. Entonces, a esta primera señal nosotros tenemos que multiplicarla por un medio para que al sumar un medio más 1 me dé 1.5. Entonces, teniendo esas consideraciones, nosotros podemos utilizar la propiedad de linealidad y de desplazamiento en el tiempo. Es decir, que esta señal x de t, que es la que yo quiero analizar, puede ser descompuesta como un medio x sub 1 de t, que es esta señal de aquí, pero también desplazada 2.5 posiciones a la derecha, más la señal x sub 2, también desplazada 2.5 posiciones a la derecha. Ahora, si ustedes observan bien el formato de esta señal, pueden ver que es una señal conocida como el pulso rectangular. Y este pulso rectangular nosotros ya calculamos su transformada de Fourier y vimos que era igual a la señal sinc. Entonces, la señal que tenía ese pulso rectangular, vamos a escribir acá cuál es ese resultado. Era una señal que iba desde menos un cierto t sub 1 hasta un t sub 1 con una amplitud de 1. Esta señal tenía como transformada de Fourier la función x de j omega, que era igual a la función sinc, que era 2 seno omega t sub 1 sobre omega. Entonces fijémonos aquí en esta parte, es omega t sub 1, que es la duración de esta señal que ustedes observan aquí. Entonces vamos a aplicar la transformada de Fourier a esta señal que está aquí y a esta señal que está aquí. Luego las vamos a integrar acá, considerando ya la otra propiedad de desplazamiento temporal. Entonces, el espectro de esta señal de aquí va a ser x sub 1 de e a la j, x sub 1 de j omega. Noten que aquí la duración es un medio. Entonces lo que vamos a tener aquí es 2 seno, que es omega por un medio, que queda omega medios sobre omega. Y el espectro de esta otra señal de acá va a ser 2. Vean que aquí la duración es 1.5, entonces es seno de 3 medios omega sobre omega. Entonces ya tenemos esos espectros que están ahí. Adicionalmente, estas dos señales, como ustedes pueden observar, tienen un desplazamiento en el tiempo. Y cuando la señal es desplazada en el tiempo, en frecuencia se mantiene el mismo espectro, pero cambia de fase, es decir, aparece por ahí una exponencial cuyo exponente es proporcional a ese desplazamiento. Entonces, si yo tengo mi señal x sub 1 de t, que tiene un cierto espectro en frecuencia, cuando esta señal de aquí ha sido desplazada, que es 5 medios o 2.5, lo que voy a tener es exactamente el mismo espectro, que es el que calculamos hace unos segundos aquí. Voy a tener exactamente el mismo espectro, pero multiplicado por una exponencial cuyo exponente es proporcional a ese desplazamiento. 5 medios. Ustedes pueden observar aquí 5 medios, 5 medios. Y el espectro se mantiene. Un caso similar va a suceder aquí. Entonces ya tengo aplicado la propiedad de desplazamiento. Ahora vamos a aplicar la propiedad de linealidad. Es decir, que el espectro de la señal x de t, que es xj omega, el espectro de esa señal de aquí, es igual a un medio por e a la menos j omega 5 medios por el espectro de esa señal que es 2 seno de omega medios sobre omega más e a la menos j omega 5 medios. Ahora es el espectro de esta señal, va a venir aquí, por 2 seno de omega 3 medios sobre omega. Omega 3 medios sobre omega. Nosotros podemos aquí sacar factor común a este término. De hecho, aquí también, a ver, aquí es, perdón, es sobre omega.
sobre omega. Vamos a sacar factor común a ese término que está ahí. Y lo que nos va a quedar como resultado una vez que sacamos ese factor común, que es e a la menos j omega 5 medios. Y aquí dentro nos va a quedar 2 seno de omega medios más 2 seno 1.5 omega, que es lo mismo que escribir 3 medios. Vamos a poner 1.5. Dividido para omega. Y este es el espectro de la señal que estábamos analizando. Entonces ustedes pueden notar que en este caso no aplicamos la ecuación de la transformada de Fourier directamente, sino que simplemente descompusimos la señal para aplicar linealidad. Observamos que la señal también ha sido desplazada, entonces aplicamos la propiedad de desplazamiento temporal y aprovechamos ese resultado previo del espectro de una señal de un pulso rectangular y formamos lo que es esta transformada. Lo que vamos a ver ahora es un ejemplo en el cual una señal que tiene simetría par y es real, en frecuencia sigue manteniendo la misma simetría par y su espectro es puramente real, o su espectro es un número real. Recordemos que este término de aquí, por lo general, es un número complejo. De hecho, es la indicación de este J de aquí. Pero en el caso que vamos a ver, cuando la señal en el tiempo es real y tiene simetría par, este espectro es una señal real. Entonces, en el ejemplo 4.10, lo que nos pide es calcular la transformada de Fourier de la señal e a la menos a módulo de t, considerando que a es positivo. Entonces, esta señal de aquí es un ejemplo de cuando utilizamos esta notación de valor absoluto para simplificar la escritura de una ecuación. Recordemos que el valor absoluto de un número, lo podemos escribir por acá, es el mismo número si es que ese número es mayor que 0 y es el negativo de ese número si es que ese número es menor que 0. Entonces el valor absoluto es estrictamente dos funciones, una para la parte positiva y una para la parte negativa. Y ese es el fin que se utiliza esta notación acá. Es decir, que a esta señal nosotros podemos escribirla con su notación extendida y vamos a tener que es e a la at u de menos t, una exponencial decreciente hacia la izquierda, más e a la menos at u de t. Observen que este signo que aparece aquí y este signo que aparece acá justamente proviene de la definición de valor absoluto. Entonces, el formato de esta señal es una señal que tiene decremento exponencial hacia la izquierda y decremento exponencial hacia izquierda y derecha. Esta es mi señal x de t. Ustedes pueden observar que esta señal tiene una característica simetría que es simétrica par. Es decir, que si yo la reflejo me queda exactamente la misma señal. Y otra característica que tiene es que esta señal también es una señal real. Entonces vamos a ver cuál es el resultado de este espectro. La señal es real y la señal es simétrica par. La señal real y la señal es simétrica par. Entonces aquí vamos a aplicar algunas propiedades para simplificar el cálculo de esta transformada de Fourier. Entonces, en un ejercicio previo que hicimos con ustedes, el espectro de esta señal era igual a 1 sobre A más J omega. J omega. Entonces, este es el espectro de una señal que tiene esta porción que está aquí. Es decir, nosotros ya tendríamos el espectro de esta parte de aquí. Pero como ustedes pueden observar, esta otra parte que está acá, yo la puedo escribir utilizando esa propiedad de que que aparece en la parte de simetría conjugada, que el espectro de una señal que es par corresponde a la parte real de la transformada. Es decir, que yo puedo escribir a la señal x de t como 2 veces e a la menos at
u de t más e a la t u de menos t dividido para 2. Esta ecuación de aquí es justamente de que cuando tengo una señal x de t y la quiero descomponer en su componente par-impar, su componente par es igual a medio la señal más medio la señal reflejada. Entonces ustedes pueden notar que esta señal de aquí con esta señal de aquí es el reflejo una de la otra. Entonces, esto que ustedes observan aquí es justamente la componente par de la señal. Entonces, esta señal x de t es igual a 2 veces la componente par de la señal e a la menos at u de t, que es esta señal de aquí que nosotros ya calculamos su espectro. Entonces, aquí aplicamos la propiedad de la simetría. Y esa propiedad de la simetría nos dice que si tengo una señal par en frecuencia, que es o la componente par de esa señal e a la menos at u de t, lo que yo voy a tener en frecuencia es la parte real de la transformada. Es decir, que de esta transformada yo tengo que hacer el cálculo de la parte real. Entonces, si hacemos el cálculo de la parte real, ustedes si recuerdan bien ese ejercicio, tomábamos esta expresión y la multiplicábamos por el complejo conjugado y lo poníamos en un formato que era parte real y parte imaginaria, y de ahí era mucho más sencillo calcular lo que era la parte real. Simplemente para que recuerden, hacíamos este procedimiento, ¿no? J omega multiplicado por el complejo conjugado, que es 1 menos J omega sobre A menos J omega, y aquí surgía una simplificación. Entonces, bueno, este era el procedimiento que hay que realizar aquí para extraer la parte real. Entonces, realizando ese procedimiento, el espectro de esta señal, que es 2 veces, por este 2 de aquí, 2 veces la parte real de 1 sobre A más J omega, es igual a 2 veces A dividido para A cuadrado más omega cuadrado. Entonces, ese valor de A que aparece aquí, si regresamos acá a la definición de nuestra ecuación, es este valor de aquí que es positivo. Si nosotros graficamos esta función de aquí, va a salir una señal que tiene simetría par, y ustedes pueden observar que este espectro de aquí, que es el resultado que está acá, es una señal real. El término J no existe. Entonces, con esta propiedad nosotros hemos mostrado que una señal que en el tiempo es real y tiene simetría par, en frecuencia, la señal sigue siendo simétrica par y es una señal real. Vamos a aplicar ahora la propiedad que tenía que ver con la integración y la derivación. Bien, entonces en este ejercicio vamos a tener una señal que tiene un formato triangular como una rampa. Y lo que vamos a hacer es primero derivar esa señal, a ese resultado calcular el espectro y aplicar la propiedad de la derivada de la transformada para encontrar la transformada de Fourier de esa señal. Entonces, aquí en el ejemplo 4.12 tenemos la siguiente señal. Es una señal que tiene un formato rectángulo. Así, es una línea recta que tiene una duración desde -1, que está 0, hasta 1. Aquí tiene amplitud de -1 y aquí tiene una amplitud de 1. Esta es la señal x de t. Y lo que queremos es calcular cuánto vale el espectro de esta señal. Nosotros podríamos utilizar directamente la ecuación de la transformada de Fourier, que hacemos que esa ecuación es igual a integral de menos infinito a más infinito
de la señal que yo quiero encontrar su espectro por e a la menos j omega t de t. Entonces tomaría esta señal aquí, que es esta rampa, y la colocaría aquí dentro de la integral, la multiplicaría por esa exponencial y ese resultado lo integraría en ese intervalo. Ese es un camino que se puede hacer, pero existe otro camino que es un poco más interesante, que es aplicar las propiedades de la transformada de Fourier. Entonces lo que vamos a ver aquí es que si yo saco la derivada de esta función, vamos a anotar la derivada con lo que es este prima, que ya sabemos que es igual a la derivada, es la notación, digamos, extensa. Vamos a derivar esa señal y la vamos a etiquetar como la señal g de t. Entonces la señal g de t va a ser la derivada de esta rampa que tenemos aquí, de esta señal que tiene este formato triangular. Ustedes ya saben que la derivada de una línea recta es una constante y la derivada en estas discontinuidades nos van a dar impulsos. Es lo que vimos con ustedes en el capítulo 2. Entonces, una vez que hagamos la derivada, nuestro resultado va a ser una señal cuadrada que corresponde a la constante. Esta constante corresponde justamente a la pendiente de esa recta entre 0, entre menos 1 y 1, con amplitud de 1, sumado a dos impulsos que se encuentran ubicados justamente en las discontinuidades. Menos 1 más 1, función del tiempo, función del tiempo. Entonces, simplemente para que ustedes recuerden de dónde van a venir estos impulsos que están aquí, que vienen de la derivada en estas discontinuidades. Recordemos que si nosotros derivábamos al escalón con respecto al tiempo, nos daba la función impulso. Entonces aquí lo que está en esta línea, en esta discontinuidad, en esta pendiente, es justamente un impulso. Y como va de un valor mayor a un valor menor, igual aquí va de un valor mayor a un valor menor, es justamente por lo que tienen estas áreas negativas, que son impulsos que se van hacia abajo. Bien, entonces podemos nosotros encontrar digamos que aquí la señal g de t es igual a este pulso rectangular y a esta señal que está aquí, que son esos dos impulsos con amplitudes negativas. Entonces, si yo calculo el espectro de esta señal g de t, va a ser obviamente el espectro de este pulso rectangular más el espectro de este par de impulsos por esa propiedad de linealidad. Nuevamente tenemos aquí un pulso rectangular que sabemos que en frecuencia es igual a la señal 5 seno de Wt sub 1 sobre W. Entonces, el espectro de esta señal de aquí es 2 seno de omega sobre omega más el espectro de este impulso de aquí. Notemos que tiene amplitud negativa, menos 1, sería un menos 1 a la j omega menos e a la menos j omega, que es la transformada de este impulso y la transformada de este impulso. Ustedes pueden observar que lo que tengo aquí es justamente una función 2 coseno de omega por la relación de Euler. Entonces este espectro sería 2 seno de omega sobre omega menos 2 coseno de omega, que corresponde al espectro de la señal que ha sido derivada. Entonces yo lo que tengo es justamente la transformada de Fourier de la derivada de la señal. Y lo que tengo que hacer para regresar a la señal original, una vez que ha sido derivada, es la operación inversa, que es la integración. Entonces aquí lo que tengo que aplicar es la propiedad de la integral de la transformada de Fourier. Entonces recordemos que decía esa propiedad de la integral de la transformada de Fourier. La propiedad decía que si yo tengo una señal x de t que tiene un espectro x de j omega, si yo integro esa señal en el dominio del tiempo, si hago la integral desde menos infinito
hasta t de esta señal. En el tiempo, lo que yo voy a tener es el espectro de esa señal, que es esta función de aquí, dividido para j omega más pi veces ese espectro evaluado en la frecuencia 0 por un impulso. Entonces vamos a aplicar esta propiedad en este resultado que está aquí. Entonces, aplicando esa propiedad en ese resultado que está aquí, lo que nosotros vamos a tener es que el espectro de la señal X de J omega, que es la rampa que originalmente teníamos, que fue derivada para descomponerla en dos señales conocidas, ahora la tenemos que integrar y aplicamos justamente esta propiedad que está aquí, que dice que es el espectro dividido para J omega. Y el espectro evaluado en 0, el espectro evaluado en 0. Entonces, una vez que hagamos esas evaluaciones, vamos a tener aquí 2 seno de omega. Noten que aquí tengo sobre omega y aquí es j omega. Entonces, lo que vamos a tener aquí debajo es un j omega cuadrado menos 2 coseno de omega dividido para j omega. ¿Qué pasa con este término que está aquí? Aquí dice que es el espectro evaluado en el instante 0. Entonces, si tomamos este término de aquí, ¿qué pasa si lo evaluamos en el instante 0? Para este término de aquí vamos a tener seno de omega sobre omega. Si lo evaluamos para omega igual a 0, vamos a tener que esto es igual a 0 sobre 0, que es una indeterminación. Entonces, en este caso aplicamos la ley de Hospital, que es la derivada de lo que está arriba. En este caso sería el coseno de omega dividido para la derivada que está abajo, con respecto a omega que sería 1. Y esto evaluado en omega igual a 0, sale 0. Perdón, sale 1. Sale 1. Entonces, este término evaluado en 0 sería igual a 1, multiplicado por 2 quedaría 2. Y este término evaluado en omega igual a 0 quedaría igual 2. Entonces, tendremos aquí 2 menos 2. Todo este término de aquí sería igual a 0. Eso hay que tener en cuenta que estamos aplicando la regla de Hospital para hacer esa evaluación. Entonces, con esto nosotros ya tendríamos cuál es el espectro de esa señal que es una rampa en el dominio del tiempo. Ustedes pueden ver que el camino que hemos escogido es a través de las propiedades, la propiedad de la integración y derivación y también la propiedad de linealidad, y hemos aprovechado un resultado previo que es justamente el espectro de una señal que es una onda cuadrada periódica. Ya. Entonces, ustedes van a hacer lo que es el ejemplo 4.13. En el ejemplo 4.13 aparece la propiedad de la dualidad. Esa propiedad de la dualidad dice que para cada par de transformadas existe un par dual con tiempo y frecuencia intercambiados. Y ahí lo que les está pidiendo es, si tienen esta función en el tiempo, que es 2 sobre 1 más t cuadrado, utilizar esta propiedad de la dualidad para encontrar el espectro de esa señal. Es un camino bastante simple donde tienen que cambiar frecuencia por tiempo y por ahí hacer un cierto ajuste en el signo del tiempo. Y el otro ejemplo es el 4.14, que también lo van a hacer ustedes. En este ejemplo utiliza la relación de Parseval. Recordemos que la relación de Parseval lo que nos dice es que, bueno, hay una interpretación que de la relación de Parseval que dice que la energía en el dominio del tiempo se mantiene una vez que ustedes han hecho la transformada en el dominio de la frecuencia. Y por lo general se lo utiliza para, observando el espectro de la señal, saber cuál es la energía en el dominio del tiempo. Y ese es justamente el ejercicio 4.14. Ya, eso sería todo lo que estaba
corresponde a la tutoría, que son las preguntas que algunos de ustedes me han enviado por el WhatsApp.